Miguel y mi papá se llamaba Luis, por eso me pusieron Luis Miguel. Aquí todos me conocen por el Willy. Ya son buenos hermanos Lions. Espero que vaya las palitos a las papas. No, No, entonces. ya se ve, es que los viejitos así son ya. La próstata ya no les dura mucho, ya no les aguanta. No, dije, va a traerse las papas ahí con el diablito. También un personajazo aquí de No, Zapotlanico. Te voy a decir una anécdota que mucha gente no sabe del diablito. A ver. Porque mi papá vendía camotes con leche aquí en el mercado. Y a él, cuando llegó aquí, era un niño que llegó solo. Y hacía mandados ahí en el mercado a toda la gente. Era bien trabajador. Movido el chavo. Y toda la gente que trae una barra de hielo, que esto, que el otro. Y siempre les daba, toda la gente le daba dinero y de él se mantenía. Y ahora ya le pusieron unos sobrenombres bien feos. Pero mi papá le puso a él, su verdadero sobrenombre era el boxeador ese de los 60, siempre le digo por su nombre a la esposa de el Jalimí. Ese era su nombre, ese era mira la experiencia, la experiencia. Bueno, el verdadero sobrenombre de él era el Jalimí. Y ahí andaba bien chiquillo, como unos 7, 8 años en el mercado trabajando. Órale, Jalimí, y mi jefe siempre le puso el Jalimí, y así se le quedó. Y ahora que vengo ya le dicen que el diablo. Bueno, es un sobrenombre pues que no es correcto, pero fíjate que bueno, yo cuando lo entrevisté, me tocó entrevistarlo, pues traté de decirlo lo sencillón o no decirlo, pero sí, él lo dice con orgullo el diablito. Pero a la gente vieja como nosotros siempre lo conocimos como el Jalimí. El Jalimí. Y por el boxeador ese que era campeón mundial. Por eso. El Jalimí. El Jalimí. Pero ese cayó aquí en el pueblo sin familia y sin nada. Pero muy trabajador. Se ha hecho vivir. No, hombre, y le ha ido re bien en las papas. Muy sabrosas, sea lo que sea. Pues mira, Cueritos venía desde el Salto Jalisco con 2 baldes. Él y su papá con tostadas. Y te digo que el Cueritos todavía traía el pañal. Oye, el pañal puesto y ahí lo traía. Atrás de su papá. Fíjate que yo recuerdo un señor, a lo mejor ustedes sí me van a saber orientar. Aquí se venía con un canastito, con un banquito de eso de X, ponía su canasto de chicharrones de puerco y decía chicharrones de puerco y tan sabrosos, mano. Yo estaba morrito. Ese venía de Tepatitlán. Ah, no era de aquí de Zapotlanico. No, era un señor chaparrito, el que traía unos durotes grandes así. Sí, yo hasta pensé que a lo mejor era de tu negocio. No, él venía de Tepatitlán. Unos venían de Tototlán, otros venían de Los de Tototlán eran los que vendían las guasanas. También venían con unas canastosas de guasanas a vender guasanas aquí. Aquí por todo el centro. Guasana de garbanzo. Mi papá se ponía allá, ahí por las escaleritas. Ahí en las escaleritas del templo. Y traía un banquito, se sentaba ahí. Fíjate. Canastos. ¿Y qué vendía? ¿Cueritos también? ¿Cueritos de esos duros? ¿Duros o cueritos de...? También hacíamos duros de puerco. Ándale, sabrosísimos. Sí, Ahora y puro de harina. Yo me acuerdo cuando ellos venían del Salto Jalisco a vender aquí, sí, venían del Salto. Mira, aquí en esta calle, En esa Porfirio Díaz. aquí yo me crié desde que estaba como esos niños que van ahí. Mi papá tenía su puesto donde está la troca esa. Ahí ponía su mesa. Y los bancos, yo tenía como 5 años y allí vendía leche con camotes. ¿Cómo se llamaba tu papá? Recuérdame. Se llama José Luis Lomelí Flores, le decían Luis el Camotero. Y ahí vendíamos camotes con leche. Yo tenía como 5 años, unos frillazos ahí que tenías que poner un brasero en el invierno. Pero todo esto era el mercado, todo esto era el mercado. Ahí enfrente está un señor muy famoso aquí, que él fue el que fundó la primera colonia de aquí, que se llama Jardines del Paraíso. Santos el Cucaracho. Santos el Cucaracho. Que el otro día fuimos, un hijo de él vende tacos acá para la salida y aquí todos nos conocemos por el sobrenombre, ¿verdad? Sí, así es. Y yo llego ahí y me dice uno de sus hijos, entonces, ¿qué camotero? ¿Cuándo llegaste? Y le digo, ahorita aquí, bla, bla, bla. Pero un hijo de él, que ya viene siendo nieto de nieto de él. Le digo, oye tú, Santos, nieto de Santos el Cucaracho, dame un vaso de agua. Yo no soy
nieto de Santos el Cucaracho. Mi abuelo se llamaba así. Le dije, pues aquí todos nos conocemos por sobrenombre. Le dije, Ey. mira, tu papá me acaba de decir hijo de Luis el Camotero. Sí, exactamente, sí, hay veces que Pero se ya las encuentra uno con nuevas gente generaciones que... ya se ofenden. Ya se La quieren... tradición y la historia de todos nosotros que nacimos aquí en Zapotlanejo, Al nos contrario. conocemos por mayores, por puro sobrenombre, Sí. puro sobrenombre. Puro Y sobrenombre. nos olvida- a mí no me decían a mí, Carlos, nunca, el Nene, pichón, el nene. nene, y ahora que vine, pues, ¿cómo te llamas? Me llamo Carlos Aceves Almaraz. Ah, tú ¿Sabe eres el quién primo será de ese Camote, güey? el puntito, tú eres el primo del Zague, por los apellidos, pero no por el nombre, o por el sobrenombre solamente. Mira, yo Sí, tenía 50 exactamente. años que no lo veía. Miguel el Camotero. Y lo conocí porque Layo le habló y dice, ¿no Me te gritó. acuerdas de él? Y luego dijo, es el nene. Ahí va el nene. Nene. Pues ya. Que y tiene más de ves, 50 años ahí en California. Fíjate, y es que así es. Otra de Y no, las y cosas. aquí mira, yo te puedo contar Pura un tradición, montón de pura historia historias. de aquí. Un Todo lo montón de que sea. historias aquí desde que vendíamos aquí. Allá arriba, donde ponen la trompuda, era el campito de fútbol. Donde está la torre esa que ves ahí, al otro lado vivía un muchacho que tenía mucho dinero. Y yo era bien bueno para jugar de portero. Y ahí Ey. jugábamos, poníamos 2 piedras allí para jugar en la tierra. ándale, es el... Y él me decía, mira, le voy a apostar a este. Y apostaba en aquel tiempo 100, 200 pesos, era un chingo de dinero. Te estoy hablando de los años 60. Era un montón de dinero. Y a mí siempre me tenía de portero. Me daba mi feria. Porque a mí me convenía también, yo me encantaba jugar de portero. Y siempre les ganábamos y patina, para que Todo, gastes. qué bonito recuerdo, muchachos. Aquí en Caramba, Zapotlanejo, cuánta historia. en Zapotlanejo teníamos barrio, cada barrio se juntaba con un barrio. Ey, El barrio de fulano para acá, el barrio de fulano para allá. Y allá caíamos. Vieras qué diversión, vieras qué bonito. pero pues Una era- revolcada que nos dábamos y salíamos, pero Es que aquí Gustosos. las familias eran bien grandes en aquel tiempo. Mira, la suegra del Cuerito tuvo 16, un equipo ya ahí. ¿Para qué querías juntar más muchachos? o sea, tenían En que estar casa había sentados en la 11, banca. En la casa había 12. Y las reservas Doña Fidela, la primera menudera aquí de de Zapotlanejo. Zapotanejo. Ah, sí, suegra, sí, sí. doña Fidela, ¿Es tu suegra? Caramba, cómo se entrelazan las historias. Y yo fui a hacer un reportaje de ahí de la minudería. esa es una de, Doña es Fidela. una de la historia y tradiciones que no te cuentan. Que la gente no- la gente no lo sabe. No, pues no saben. Las nuevas generaciones. Otra. Y te voy a decir otra cosa. Antes de Doña Fidela había otra señora, la mamá de la yegua. Esa fue la primera menudera. Luis el Menudo. Por eso le Y- pusieron y los doña hijos Juanita. Luis Doña el Juanita, Menudero, doña hijo de Juanita. la Ey. señora que vendía menudo. Doña Juanita era la primera menudera que hubo aquí y tenía un hijo que todos conocemos y que todavía vive, ¿verdad? Luis, Que le dicen la yegua. La yegua, le dicen la de yegua. la yegua. Fue la primera menudera aquí de Zapotanejo. ¿Y dónde se ponía? Ahí Aquí en el mercado. mercado. Aquí en el mercado. No, pero en el primer mercado. Este es el tercer mercado. Este es el tercer mercado. Ajá. Antes había una entrada y había 2 jardineras en un lado Ey, y doña Juanita la menudera se ponía a medias de las 2 puertas del jardín y de la entrada. Y el primer puesto a mano izquierda era donde vendía camotes con leche mi papá. Y en la noche, a un lado del jardín, se ponía un señor que vendía higaditos con tripas, Tío. Sóstenes. 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 Sóstenes, fue el primer taquero El que que hubo aquí. vendía pura champaña. Ey, Era petero, y a un era lado de estaba un champaña. señor que vendía agua fresca en unos barriles grandes ahí, Pío. Fueron de los primeros comerciantes de aquel tiempo. Ya te Pura digo. historia, pura historia. ¿de qué tiempo estamos hablando? De aquí, de los 68, Sí, 70, para ubicarle de los 60s, al público de los de, 60. de esas historias de qué año estamos narrando. El que abría el mercado y lo cerraba. Pues, Pero tenía las llaves del mercado. y la cerraba porque ahí estaban las muchachas que trabajaban en el mercado. Ahora no se van hasta que no limpien. Hay que hacer el aseo. Sí. Qué bueno recordar tantos No, es años. que de- mira, de aquí nuestras tenemos humor, a aventuras, eso nuestras venimos a... tradiciones. Sí, Mira, diversión, mira, alegrarse. Yo soy casado y todo, y mi vieja ya sabe cómo soy de vacilón, por eso a veces no sabe si creérmela o no, qué es mejor, por eso soy así.
Cual debe de ser, así es. Pero ya te digo, no, es que, mira, cuando vengan, siempre entrevistan gente vieja que es de por aquí. No, entrevistan a puros chamaquitos de esos, ellos qué saben. No saben ni qué. ¿Cuáles chamaquitos? No, verdaderamente pregúntales, ¿dónde fue el primer mercado? Y No, pues ni saben. yo lo sabía. Pues aquí era, mira. Mira, una tía mía, hermana de mi jefe, una de las mujeres que bien ricas de aquí. ¿Y sabes cómo se hizo rica? En las gradas ahí, ponía una caja de jitomates vacía con una ruedota de pan así. Vendía como unas 10 ruedas de pan los domingos ahí, porque antes la gente del rancho venía, compraba un montón de pan, leche. Mi jefe había ollas así de barro, donde las cocía primero con leña en el horno y luego las sacábamos y las poníamos ahí. Vendía como 30 ollas el domingo nada más y pura gente del rancho. No, Camotes hombre, tatemados. qué chulada. Y esas cosas ya no se ven. Le preguntas ya a esta no gente y ya no las volvemos saben. a ver. ¿Ves? Esa tradición. Ya nomás aquí el único lugar que conocen es la panadería del Camote. Porque no hay otra. Porque mira, porque te voy a decir, la primer panadería y panadería chingona, el puro pan bueno, era la moderna, aquí abajo. De Don Domingo. Aquí en la siguiente cuadra, ahí está fue la primer panadería que se llamaba La Moderna y de ahí han salido toda esta bola de panaderos por todos lados. Sí, ya hay Todos muchas han salido de panaderías. Pero esa era panadería estilo europeo, ahí había pan de todo, así. Bien surtido. Mira, yo Maestro tengo una hija que vive en París, en Francia, y voy a ver a mis nietos allá. Y voy a las panaderías y cómo me recuerda esa panadería, porque ahí ves ir a unos panes estilo que hacían antes aquí, que ya no saben hacer. Los hacían muy de madrugada para que la gente, ya cuando abrieran el negocio, El pan ya francés, estaba el pan calientito y francés la era gente se apilaba. El pan francés. Yo trabajé allí ¡Ey! de panadero, a la Moderna. El pan francés era. A las 5 de la mañana teníamos que levantarnos para repartir el pan a cada tienda. Todavía no abrían las tiendas. Se quedaba uno tocando. En canasto, en la cabeza. En la cabeza, en el canasto. El virote era pan francés de verdad, de estilo. Oye, grande. de veras, ¿por qué ha cambiado tanto el virote? No es el mismo Es ya. que ya no hay quien lo haga igual. Aquí yo nomás conozco a 2 hermanos y hay uno que otro que voy y compro porque es el único virote que hay más o menos para hacer tortas y eso, pero ya los panaderos de antes ya se acabaron. Y ya vas allí, esa panadería que te digo que se llama La Alteña, Sí, donde va el Camote, ves la clase de virote que venden, ya es bolillo estilo americano. Ya no es otras pan francés, tendencias. ya no es pan francés como antes. Qué bonito. Ahí ya traen la base para la Virgen del Rosario, ya van a empezar a acomodar todo. No, pero aquí hay mucha historia de qué contar y todo eso. Pues muchísimas gracias, muchachos. No, igualmente, Ya, mucho gusto conocerte gracias y a ahí Dios se nos estamos. saca Y cuando me ves ahí yo te mando la saludos. batería. Yo te mando saludos ahí, te voy a poner Gracias, hermano. Luis Miguel, el Willy, para que sepas quién es. Mira, ahorita somos poquitos, pero si hay en otra ocasión vienes, el otro día vas a juntarte, vas a mirar más de 10, 15 que venimos de por allá o que te cuentan historias más que a nosotros no te Mira, las podemos contar. Voy a pasar. En aquella banca que está ahí, donde está la ¿La camioneta? esa, ahí se junta Ey. una bolita de muchos viejos de más antes. Pero también mira, hay historia. yo voy, Ey, gracias. yo nomás llego y los saludo porque me dicen, oh, vente Miguel a la banda del pájaro, de los del pájaro que ahí le digo, Ey, era lo que iba, por eso me acordé. Yo le digo, Los "No, chavos hombre". nos dicen así. No, le digo, yo soy de la banda del pájaro en pleno vuelo, ahí los veo y me voy. Todavía no has llegado. No, todavía no. Ya tenía mucho que no te veía. No, pues mucho gusto. Y, No, pues, gracias, y ahí hermano. estamos y ahí te mando saludos por las redes. Voy a echarme una vuelta pasando el día 7 a Y ver ya si nos sabes, volvemos aquí tienes tu a... casa en Antonio Torres 12 y en Seattle, Washington tienes tu otra casa. Muchas gracias, Cuando hermano. quieras irte a pasear por allá, te llevo hasta Canadá a pasear. Ahí estamos a 1 hora de lejos. Sale, vale. Órale. Gracias, hermano. Órale, Que igualmente, estés muy bien. Igualmente. Gracias. Gracias a ti que
Hola, ¿cómo está, compañero? Gusto saludarlo. Por medio de nosotros se dio Mi cuenta mucha cuñado gente de Raúl. Estados Unidos lo que se hace aquí y con todos los que venimos a visitar a nuestro pueblo, Zapotlanejo. Así es, Aquí gracias a nacimos, aquí Dios. nacimos en un Oye, rancho. Mi como- cuñado Raúl Rodríguez de La Joya. ¿De la Joya del Camino? Así. Fue chica. Ah, de la Joya Chica, más ¿De allá. paisano? Pues, ¿de usted dónde? Yo soy de la Joya Chica, de los Lupercio Moreno. Sí, ¿cómo? Espero que no que se den a querer a, esos Lupercio Moreno allá. No, ¿Verdad? Claro, pues, imagínate. ¿Es tu paisano? Oye, y como dicen en Las Vegas, lo que pasa en Zapotlanejo se Así queda. es, Ya te digo, mi cuñado, Raúl, de ahí de la Joya, chico. de la Joya del Los Chica. Rodríguez, Los Rodríguez. Leopoldo. ¿Esos los Rodríguez? ¿Ustedes vienen de visitas aquí a Zapotlanejo Cada año o que la radican visiten. aquí? Es cerca de San Francisco de Violayo. Ah, también son paisanos. Sí, sí, pero él es de La Joya. Ah, pues Somos de la Joya. qué gusto saludarlos, muchachos, que vienen aquí a su pueblo, Zapotlanejo. Y yo veo sus videos la trompuda. Ay, gracias. Y aquí Sí, ya lo pasan, veo pasan ahí. todos Regáleme los- su las nombre. historias. Raúl Rodríguez. ¿Y usted? Celia Rodríguez. A ver, ¿Y tú. usted? Celia Navarro. Mándale un saludo a los que se quedaron allá y no pudieron venir y que de lo que se están perdiendo. Ah, en tono de buen humor. Pues se supone que no se mueran de envidia porque aquí estamos bien contentos. Así es. Y que Así se vengan es. también a Que vengan las a ver a su fiestas. pueblo, a su familia. A Sí, seguir algo las chévere. tradiciones, Sí, a seguir la tradición de cada... Desgraciadamente mucha gente no puede venir, pero No, Pero ¿verdad? aquí les mandamos el saludo, ya saben que aquí Son hay que venir. bienvenidos. Bienvenido. Pues cuando gusten. Y aquí con Manuel de la Trompuda. Así es, muchachos. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Ahí déjenos su comentario, amigas y amigos. A cada uno de los personajazos que tenemos aquí de este hermoso pueblo de Zapotlanejo, de los paisanos que hoy tenemos la oportunidad de saludar aquí en México.